en el abismo de la existencia. Durante un tiempo ya olvidado, un individuo se vio acosado por la infausta compañía de una entidad, cuya fidelidad era tan inmutable como la de un sabueso, y su transparencia como las aguas estancadas de un pantano sepulcral. Este ser oscuro había arraigado sus raíces en lo más profundo de su ser, manifestándose como una sombra que se cernía sobre él, como el ala de un cuervo funesto. Aunque el atormentado individuo se refería a esta presencia como un instinto oscuro, la realidad era mucho peor. La confianza se había vuelto una simbiosis perversa, una amalgama retorcida donde las fronteras entre ambos se desvanecían y la identidad se diluía en las sombras más oscuras de la psique. Los pensamientos positivos, alguna vez radiantes, se extinguieron ante la negrura que consumía su ser desde adentro. Las amistades, como hojas secas en el viento, se desvanecieron gradualmente, y él, en su letargo espectral, parecía indiferente ante la pérdida. Su presencia agobiante extendió su malevolencia incluso sobre los animales, quienes rehuían su aura impía. Se volvió sigiloso, esquivando cualquier contacto humano como si viviera dentro de una burbuja negra que repelía al mundo exterior. Su familia lo consideró perdido, un insensato sin emociones, un ser frío y calculador cuyos lazos con la realidad se desgarraban como sombras ante la luz. Permanecía inmóvil ante las palabras de sus seres queridos, como si fueran susurros efímeros arrastrados por el viento sin dejar más que una estela de desolación. En la penumbra de su existencia, la tragedia tejía sus hilos invisibles, mientras él se hundía cada vez más en la oscura simbiosis, un espectro enredado en el tejido mismo de su alma maldita. En las sombras del olvido, el individuo se sumió en la negrura de su propia existencia. Ya no se aventuraba bajo el sol implacable, pues la luz solar le causaba dolores punzantes y malestar insoportable. Solo hallaba consuelo en los misteriosos abrazos de la penumbra, donde su leal compañero le recordaba su aversión a la luz con dolores de cabeza que martillaban su mente como los ecos de un ritual arcaico. Cuando las sombras se extendían y la noche caía con su manto oscuro, las velas y la luz titilante del fuego se convertían en los únicos aliados de este ser atormentado. Estas llamas danzantes eran la única iluminación que no exacerbaba su sufrimiento, arrojando luces temblorosas sobre los rincones sombríos de su morada. Finalmente, la total soledad lo envolvió como un sudario funerario. Se recluyó en una cabaña erigida en lo más alto de una montaña olvidada por la humanidad, un rincón remoto y maldito que había sido abandonado por los dioses. Ni caminos ni carreteras conducían a ese lugar inhóspito, poblados por pinos retorcidos y árboles caídos que se erguían como monumentos mortuarios. Los años se desvanecieron en la penumbra de su aislamiento, y su memoria fue engullida por las sombras del olvido, en las mentes de aquellos que alguna vez compartieron su existencia. A pesar del implacable fluir del tiempo, él parecía inmune, aunque su apariencia se volvía aún más grotesca. Sus extremidades se alargaron de manera monstruosa. La piel adquirió un tono pálido
y enfermizo, y sus ojos, ahora cegados por la blancura, reflejaban la oscuridad interna que había reclamado su esencia. Su relato se sumió en una nebulosa inquietante, tan densa como las sombras que se arremolinaban en torno a su atribulada alma. La fusión de su mente con una entidad abominable había consumido casi su cordura, arrastrándolo hacia abismos insondables de lo inhumano. Se transformó en un ser condenado, una marioneta retorcida de lo innombrable, perdida en la oscuridad eterna que su propia existencia había convocado. Su figura, ahora envuelta en las sombras, perdía su contorno humano, transformándose en un espectáculo de horrores indescriptibles. Era un nexo entre los reinos, una manifestación de la confluencia entre la cordura y la aberración cósmica. En la penumbra que lo abrazaba, resonaban ecos de susurros de dimensiones olvidadas, y su presencia se tornaba un testamento a la fragilidad de la cordura humana frente a las fuerzas que yacen más allá de la comprensión mortal, perdido en la maraña de lo desconocido. Su espíritu, una sombra implacable, no concedía tregua, acosándolo sin piedad. Ni siquiera en los dominios oníricos hallaba reposo. Los días, extendiéndose en una eternidad distorsionada, borraban las fronteras del tiempo en su percepción retorcida. Para él la muerte no era un temor acechante, sino una virtud anticipada, un oscuro obsequio de su deidad. Ansiaba ese momento con fervor, como una bendición tenebrosa que sellaría la unión perfecta entre su alma y la oscuridad. Se nutría de criaturas que él mismo cazaba, acechándolas con habilidad y un conocimiento retorcido. Encontrar sustento no constituía desafío, pero su cuerpo había sufrido transformaciones de tal calibre que ya no toleraba la alimentación convencional. Solo bebía la sangre de bestias y consumía plantas tóxicas que le proporcionaban un éxtasis cerebral, una orgía de oscuridad en su mente. La caza se volvía una danza macabra, donde él, en comunión con su deidad oscura, extraía de las criaturas su vitalidad para alimentar su propia esencia corrompida. Cada gota de sangre, cada raíz venenosa, le confería una fuerza siniestra, pero su apetito no conocía límites. En la búsqueda de satisfacción, perpetraba actos que sumían en el pavor incluso a las criaturas de la noche. Era un depredador de pesadillas, un ser cuya existencia danzaba en la frontera entre la realidad y los abismos ocultos. El tiempo en sus manos se deshilachaba como telarañas en el viento, y él, en su morada impía, perdía la noción de cuando sus ojos se habían cerrado por última vez en el sueño olvidado. Pero en ese día en particular, una profunda inquietud se apoderó de su mente, como sombras de un antiguo ritual que anunciaba su presencia. Susurros ininteligibles, emanados de lenguajes incomprensibles, lo acosaban con una ferocidad desconocida a cada paso que daba. Jamás antes había experimentado un dolor tan agudo. Y finalmente colapsó en medio de su cabaña, y su cuerpo cayó desplomándose pesadamente al suelo.
Los gritos, no de este mundo, surgieron de su ser, liberando sonidos aberrantes que ninguna criatura en la existencia habría proferido, ni en las más retorcidas de sus pesadillas. Cuando recobró la conciencia, fue en silencio, como si los ecos aún retumbaran en su mente. Con la mirada perdida, su mano temblorosa empuñó un cuchillo y comenzó a garabatear las paredes de la cabaña. Su frenética escritura, un tributo blasfemo a lo divino, no se detuvo hasta que el interior quedó marcado con símbolos y palabras de un lenguaje maldito. Luego, una vez más, se desplomó en el suelo. Su figura postrada yació en la penumbra como un sacrificio olvidado. Cuando finalmente despertó, inhaló el aire con avidez, como si hubiera emergido de las profundidades abismales del océano. Tosía violentamente y de sus labios brotaba la sombra encarnada de su tormento. Vomitó sangre coagulada, oscura como el engendro mismo que había invocado. Aquella vida que se aferraba a él, ahora imbuida con las sombras del otro lado, lo consumía desde dentro, revelando la manifestación de lo que había desencadenado. Era una paradoja viviente, un ser marcado por el conocimiento prohibido, y mientras su cuerpo se retorcía en la agonía, su mente se expandía hacia los abismos de la locura. El propósito anhelado, anidado en las sombras de su mente enfebrecida, parecía haber alcanzado su culminación. La obsesión por los símbolos impíos, por aquel lenguaje antiguo de pronunciación inhumana, había obrado como un portal hacia un conocimiento oscuro y prohibido. Todos aquellos símbolos y escritos, antes meros garabatos en las paredes de su demencia, revelaron ser rituales siniestros, invocaciones de sangre y sacrificio, donde el sufrimiento se erigía como el ingrediente primordial. Ahora, imbuido con el conocimiento que había cosechado, vislumbraba con claridad su objetivo final. Su hambre insaciable por cazar presas superiores se había transmutado en una obsesión peligrosa, un vórtice que le conduciría hacia actos atroces en la búsqueda de su oscuro propósito. Como un devoto de la oscuridad, se lanzaría a la caza de seres cuyas mentes fueran un festín para las tinieblas que acechaban en la periferia de la realidad. Su ser se erigiría como un arconte de lo innombrable, un agente de la condena que caminaba los senderos olvidados entre la cordura y el abismo. La noche en la montaña se volvía cada vez más opresiva. Adentrándose en las sombras, buscaba respuestas ocultas en la oscuridad, donde los sonidos inquietantes adquirían una vida propia. Susurros siniestros que se infiltraban en sus pensamientos, sembrando la semilla de la duda en su ya desmesurada cordura. La oscuridad se apoderaba de sus sentidos. Una presencia lo acechaba. Un misterioso hombre ataviado con una túnica azul oscuro y marcado por símbolos tatuados en su piel, se manifestaba como un espectro en las sombras, siempre presente pero escurridizo. Cada vez que volvía la cabeza, solo encontraba el abrazo insaciable de la penumbra. Las horas transcurrieron como si fueran eternidades.
mientras la figura encapuchada persistía en su acecho. El hombre, sintiendo la mirada en su espalda, se inquietaba ante la certeza de ser rastreado y vigilado por fuerzas más allá de su comprensión. La túnica azul oscuro se movía entre los árboles, y el susurro del viento parecía llevar consigo palabras ininteligibles que exacerbaban su ansiedad. La sonrisa macabra, un reflejo de la sombra que se había infiltrado en su ser, se dibujó en su rostro. Las ansias de sangre, como las mareas de un abismo interno, se agitaron en su interior. El deseo de poner a prueba los rituales que había desenterrado en las paredes de su cabaña se apoderó de él como un pulso maligno. La idea de enfrentar a este intruso, cuya presencia amenazante resonaba como un eco de los antiguos, se convirtió en una obsesión insaciable. ¿Qué secretos se escondían tras esos oscuros símbolos? Determinado, comprendió que la paciencia y la astucia debían ser sus aliadas. No podía permitirse el lujo de desperdiciar esta oportunidad única. Durante los días posteriores, se sumergió en el estudio meticuloso de los símbolos y las palabras inscritas en las paredes de su cabaña. Realizó rituales oscuros y perturbadores, canalizando su creciente demencia hacia un propósito más siniestro aún. Las noches, al acercarse el inevitable enfrentamiento, se tornaron abismos de terror. El hombre, embebido en la esencia misma de la oscuridad, aguardaba la confrontación que se avecinaba, donde los destinos entrelazados de ambos seres convergerían en el clímax de una danza macabra entre lo terrenal y lo profano. Finalmente, arribó el día en que ambos convergieron en la profundidad del bosque. La mirada del hombre envuelto en la capucha no reflejaba temor ni vacilación, sino una seguridad aún más inquietante. El aire, cargado de un silencio opresivo, se densificaba. La montaña, custodia de secretos siniestros, susurraba su saber mientras se preparaban para un choque que podría desencadenar horrores inimaginables en este alejado rincón del mundo. Una pesadilla se mecía en el viento. La muerte, en su esencia más oscura, acechaba en las sombras, mientras estas dos entidades abominables se enfrentaban en un duelo de dimensiones cósmicas. La montaña, erguida como un coloso siniestro, se perdía entre la bruma y la negrura. El aire impregnado de una tensión insoportable se tornaba denso mientras el desconocido encapuchado, sobresaltado pero impregnado de determinación, encaraba al demonio anidado en el epicentro de la pesadilla. Has hallado lo que tu ser anhelaba, efímero humano. En esta montaña solo yo y mis demonios reinamos. Este espacio no te pertenece. Te aguardábamos. Te arrastramos a nuestra red. Admiro tu valentía, pero tu fin está próximo, dijo el ente malévolo. Durante años hemos rastreado tus huellas, Señor de las sombras. Todos te esperamos. Debes seguirme, contestó el hombre encapuchado. Soy la amalgama de todo: muerte, sufrimiento y agonía. ¿Quién eres tú para dictarme lo que debo o no debo hacer? Mi existencia es eterna. La propia muerte me envidia
y me rinde homenaje cada noche, otorgándome su bendición. Ningún mísero humano puede dirigirse a mí sin postrarse de rodillas, y tú no eres una excepción, exclamó el ente malévolo. Solo soy tu adepto, tu prole, la extensión de tus ojos. Mi voluntad se inclina ante ti. Muchos como yo ya hemos intentado buscarte incansablemente. Hemos establecido contacto contigo a lo largo de milenios. Tu guía es imprescindible para nosotros, dijo el hombre encapuchado. El hombre encapuchado, cuyos ojos se habían teñido de la oscuridad de la demencia, parecía ser un vástago de una secta enfermiza y violenta. Con una determinación temeraria, se enfrentó directamente al ente malévolo, ignorando las consecuencias que acarrearía su funesto error. Este desatino lo condujo a una situación aterradora, a una experiencia que jamás habría concebido en sus pesadillas más lúgubres. De manera súbita, el ente malévolo se desvaneció como una sombra sigilosa y resurgió tras el adorador desconocido. Sus brazos, extendidos en una danza maldita, aprisionaron su cuello, y antes de que el encapuchado pudiera girarse, la capacidad de respirar ya se le había arrebatado. El terror se reflejó en sus ojos, pero fue en vano. Lo envolvió entre sus garras y lo alzó sobre su hombro, conduciéndolo hacia su cabaña oculta en las profundidades de la montaña. Allí aguardaba un destino aún más aterrador. La oscuridad densa y etérea se cernió sobre el desconocido, mientras el demonio continuaba su danza macabra en los recovecos de la cabaña. Los susurros de pesadillas envolvieron al desventurado, marcando el preludio de una agonía que se desplegaría en los abismos donde convergen lo terrenal y lo impío. En la penumbra de aquella cabaña siniestra se había erigido su propio altar de pesadillas. La carne del adorador estaba surcada por cicatrices profundas, cruces y símbolos arcaicos tallados en su piel. Sus lamentos reverberaban como un eco macabro que se propagaba por la montaña, como si el viento mismo transportara el lamento de su sufrimiento. Se deleitaba en cada gemido, en cada lágrima derramada, en cada súplica desesperada. Los susurros siniestros que colmaban su mente se entrelazaban con risas perversas, creando una cacofonía de terror insufrible en la estancia. No quedaba rastro del hombre que alguna vez fue. En su lugar, un ser desgarrado por el tormento fungía como un títere de la agonía. Los rituales avanzaban, cada uno más atroz que el anterior. El demonio se nutría de su sangre y del sufrimiento impregnado en el aire, acrecentando su poder con cada gota de angustia extraída de su víctima. La alquimia oscura prolongaba la agonía del adorador, manteniéndolo en un estado de sufrimiento perpetuo, pero negándole la dulce liberación que la muerte le ofrecía. La cabaña se había transformado en un santuario de horrores, donde las paredes goteaban sangre y las sombras se retorcían con carcajadas malévolas. El ente malévolo se sumía más profundamente en la esencia de la muerte, amalgamando su mente en una vorágine de sadismo y desesperación.
La penumbra y la oscura realidad de este ser abominable habían alcanzado su forma completa mediante los rituales infernales. El hombre encapuchado se había fundido con lo más profundo de su ser. No se movía, no hablaba, no se quejaba. Sus ojos en blanco y su ligera respiración eran lo único que lo diferenciaba de un cadáver pútrido y olvidado. Estos rituales y la ingesta de su sangre lo habían transformado aún más. Ahora podía sentir los latidos, oler la sangre a grandes distancias e incluso ver en la propia oscuridad. Su cuerpo se volvió más abominable y horrendo, como si fuera una criatura de otro mundo. Si alguna vez tuvo algo de humano, eso quedó atrás para siempre. Susurros y pesadillas lo acosaban en todo momento. Mantenía conversaciones con algo que parecía superior, incluso a su propio ser. Una criatura aún más perversa que provenía de otro mundo, cuya oscura energía podía sentirse por todo el habitáculo. El ente malévolo, con su voz gutural, desafiaba a la entidad demoníaca, mientras la cabaña empezaba a desmoronarse. «Dame más poder», rugió el ente malévolo. «La eternidad es mi derecho, y aquí entre las sombras soy el Dios indiscutible. La muerte no puede alcanzarme, y el sufrimiento es mi deleite. ¿Quién más que yo debería gobernar estas tierras?». La entidad demoníaca respondió con un susurro que atravesó dimensiones. «Tus fracasos son el tejido de mi triunfo. En cada caída, en cada retorno, aprendes algo nuevo, pero estás condenado a repetir el ciclo. Cada alma corrompida que conquistas se une a mi causa». El ente malévolo, en su desafío implacable, proclamó lo ineludible. «Esta vez el triunfo será mío. Mi sed de poder se extiende como una marea oscura, y la eternidad será mi recompensa. Aquellos que se interpongan en mi camino serán devorados por la oscuridad eterna que traeré a esta realidad». La penumbra resonó con las palabras, marcando el inicio de un conflicto cósmico donde las almas y las dimensiones se entrelazarían en una danza de caos y perdición. La entidad demoníaca, en su trono, fijó su mirada en él con ojos que irradiaban una antigüedad indescriptible. Un desprecio profundo resonaba en su ser, una aversión hacia el caos encarnado que tenía delante. Sin embargo, también hallaba satisfacción en la naturaleza predecible y desesperada de la ambición de este ser, como si cada intento fallido sirviera para alimentar su propia esencia. En su arrogancia infinita, se retiró a las sombras, y la entidad demoníaca permitió que el desprecio se fundiera con una sonrisa sutil en sus labios incorpóreos. La entidad demoníaca contempló la oscuridad en ascenso, consciente de que cada triunfo momentáneo de este ser era solo un susurro efímero en la sinfonía interminable de su existencia. La paz, un concepto ajeno a estos seres, permanecía elusiva en un mundo donde las sombras y las ambiciones desconocidas tejían un tapiz de eterno caos.